Un feliz día para cada uno de los presentes. Es un grato privilegio para mí poderme dirigir a cada uno de ustedes. Quiero compartir el devocional matutino. Sean todos bienvenidos. No sin antes hacer una oración, vamos a orar para que Dios pueda dirigir nuestros corazones y nuestros pensamientos hacia la meditación divina de Dios en este momento. Oremos. Amado Padre Celestial, te honramos y te glorificamos, oh Dios. Y en el nombre de Jesús nos acercamos a ti a través de la oración para suplicarte, Padre, que puedas tú ayudarnos a poder comprender tus consejos divinos y que lo que vamos a estudiar, Señor, en este momento sean las palabras que necesitamos para poder seguir adelante, conocer tus designios, saber, Señor, dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Padre, queremos irnos para el cielo contigo cuando tú vengas en las mansiones celestiales, vivir y poder gozar por una eternidad tu compañía, oh Dios. Somos indignos, lo reconocemos, pero Señor, queremos que tu Espíritu Santo nos ayude, nos transforme y nos dé esa capacidad cada día de un día estar ante tu presencia y decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos ha salvado. Oh Dios bendito, bendice a cada hermano, hermana, amigo, amiga presente, que esta meditación sea de bendición para sus vidas como lo es para la mía. Y sobre todo, Señor, perdona también nuestros pecados. Te oro por aquellos que sufren dificultades de salud, aquellos que tienen la necesidad de un trabajo para poder tener su sustento diario, Señor. Te oro por aquellos que tienen problemas, que puedas tú tomar el control, Señor, de cada pareja de esposos, de cada joven, cada niño, cada anciano, viudo, viuda, Señor. Que tu poder pueda manifestarse en todos los que invocan tu nombre, Padre amado. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, hay una meditación siempre siguiendo la secuencia de la matutina, el Cristo triunfante. Quiero compartir un tema que se llama Dios revela sus secretos en cada época. Tenemos una historia muy maravillosa en el libro de las Sagradas Escrituras, en el libro de Daniel, de manera especial, en el capítulo 2, en el verso 28. Daniel significa Dios es mi juez. Y qué interesante, queridos hermanos, la declaración que hace este profeta. Y dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Es interesante, queridos hermanos, cuando nosotros estudiamos el libro de Daniel, nos damos cuenta, queridos hermanos, que Dios a través de la profecía ha revelado, queridos hermanos, el pasado, el presente y el futuro. Y Daniel trata de, queridos hermanos, de insistir a rey Nabucodonosor allá por el año 606 en que reconociera que no hay nadie más poderoso que puede revelar los misterios y es el Dios del cielo. Eso es lo que insta Daniel a Nabucodonosor en esta ocasión y le dice: hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios. Cuando nosotros analizamos, queridos hermanos, el capítulo 1 del libro de Daniel, nos damos cuenta, queridos hermanos, cómo el Señor, queridos hermanos, doblega a este hombre Nabucodonosor, al rey, ¿sí? Y Él manda a llamar, queridos hermanos, usa todos los elementos que Él tiene, ¿sí?, por confianza en su palacio, para que le revelasen el misterio que Dios le había querido que entendiera, pero
no pudo, queridos hermanos. Cuando nosotros estudiamos el capítulo 1 de Daniel, vemos, queridos hermanos, la impotencia del hombre en comprender los misterios de nuestro Dios. Daniel era un instrumento utilizado por Dios, queridos hermanos, para llevar un mensaje a Babilonia, como, queridos hermanos, nosotros como pueblo de Dios hoy en día, movimiento de reforma, también se nos ha dado el mismo legado que Dios le dio a Daniel, los ha dado a nosotros, de revelar los misterios a un mundo que día con día, queridos hermanos, va en declive. ¿Sí? Y dice aquí, hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y Él ha hecho a saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. La palabra postreros días se refiere, queridos hermanos, después de él, después de Nabucodonosor, ¿qué pasaría? ¿Sí? Porque, queridos hermanos, esta era la curiosidad de Nabucodonosor. ¿Sí? Él sentía que era un hombre poderoso, que había conquistado el mundo, queridos hermanos, que nadie podía contra él, pero allá en su corazón y en su mente, queridos hermanos, pensó y dijo, ¿qué será de mi pueblo? ¿Será que yo reinaré todo el tiempo? Y Dios le reveló a través de esa inquietud, queridos hermanos, un futuro. ¿Cuál era el propósito de Dios sobre Nabucodonosor, queridos hermanos? Que reconociera que hay un Dios en el cielo. ¿Cuál es el propósito del pueblo de Dios que guarda sus mandamientos y tiene la fe de Jesús, el cual somos nosotros, queridos hermanos? Dar a conocer al mundo entero que hay un Dios en los cielos que revela el futuro y revela el bienestar para todo aquel que cree en el Señor. Miren qué interesante lo que dice la matutina. En tiempos pasados, el Señor Dios del cielo reveló sus secretos a sus profetas. Y lo sigue haciendo todavía. Qué maravilloso, queridos hermanos, que el movimiento de reforma tiene la verdad presente. Sí, y es un precioso privilegio para nosotros como movimiento de reforma dar a conocer los misterios del Señor. Sí. Hay una gran diferencia, queridos hermanos, ¿sí?, entre un sueño y la explicación y el discernimiento de un sueño. El espíritu de profecía le es dado al último pueblo de la historia de la humanidad, el cual guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Y por medio de ello, dice acá, el Señor sigue dando a conocer la revelación de sus secretos. ¿Qué revela Dios en sus secretos? Dice acá, hermanos, la matutina, el presente y el futuro son igualmente claros para Él. Y muestra a sus siervos la historia futura de lo que habrá de ser. Si hay algo, queridos hermanos, que sin Dios nosotros no podemos conocer, el qué pasará mañana, el qué será del futuro. Pero Dios en su sagrado libro, sí, lo da a conocer, que es el libro precioso, las Sagradas Escrituras. Dice acá, el Omnisciente miró a través de las edades y predijo mediante sus profetas el levantamiento y la caída de los reinos. Centenares de años antes que ocurrieran los eventos preanunciados, el eco de la voz de Dios se deja escuchar a través de las edades, diciéndole al hombre lo que ha de ocurrir. Qué maravilloso es tener un Dios, queridos hermanos, vivo. Un Dios que revela al hombre lo que ha de acontecer, queridos hermanos, con el propósito para que Él se prepare. Si nosotros vemos, queridos hermanos, desde el inicio de la historia bíblica y de la historia de la humanidad, que tienen una gran relación,
El Señor le dijo a Adán lo que había de acontecer si él se mantenía firme, fiel y obediente a sus mandamientos. Y también le dijo lo que acontecería si desobedecía. Cuando vamos a la historia de Noé, queridos hermanos, también el Señor le dijo: de aquí a 120 años destruiré la tierra con agua, con un diluvio. Miren qué interesante, hermanos. El Señor también, cuando iba a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, es interesante considerar que también mandó a Lot un mensaje, queridos hermanos, positivo antes de destruir aquellas dos ciudades. Antes de destruir Nínive, la cual no sucedió porque aceptaron el mensaje de Dios y humillaron sus corazones. Queridos hermanos, Dios se arrepintió de destruir Nínive, pero sí le fue, queridos hermanos, dado el mensaje a Jonás para que lo diera y pregonara en aquella ciudad. En toda la historia de la humanidad y en cada época nosotros vemos, queridos hermanos, cómo Dios revela lo que ha de pasar en el futuro. Y han habido momentos, queridos hermanos, en donde las personas han aceptado el mensaje, queridos hermanos, y han creído en Dios y se han salvado. Como hoy es necesario, queridos hermanos, que nosotros creamos en Dios, ¿sí? Y también nos salvemos de un mundo que un día ha de arder en llamas por causa de la desobediencia y rebelarse contra un Dios vivo. Dice acá: el eco de la voz de Dios se deja escuchar a través de las edades, diciéndole al hombre lo que ha de ocurrir. Queridos hermanos, podemos decir firmemente que el 80% a nivel mundial de la humanidad sabe lo que ha de ocurrir en el tiempo venidero. Tristemente hoy en día muchos, ¿sí?, desprecian los mensajes y la voz del Señor. Desprecian, queridos hermanos, la verdad presente y prefieren vivir en tinieblas y no seguir la luz que Dios nos ha dado a través de los tiempos. Dice acá: reyes y príncipes ocupan sus lugares en el tiempo designado. Ellos piensan que están llevando adelante sus propios propósitos, pero en realidad están cumpliendo la palabra que Dios dio por medio de sus profetas. Si bien es cierto, de escala en escala, Daniel reveló, queridos hermanos, la sucesión de los reinos que han pasado, ¿sí?, a Nabucodonosor. En aquel tiempo lo que había de acontecer después de él. Y en el tiempo presente, queridos hermanos, también declarado por Daniel, por uno de los reinos, el cual se reconoce, queridos hermanos, proféticamente como la mezcla del barro con hierro. Vamos a aclarar un poquito más a través del Espíritu y profecía lo que estamos diciendo. Dice acá, hermanos, miren qué interesante: los incrédulos e impíos no disciernen las señales de los tiempos. En su ignorancia pueden rehusarse a aceptar el registro inspirado, pero cuando los cristianos profesos hablan despectivamente de las formas y medios empleados por el gran yo soy para hacer conocer sus caminos y propósitos, se manifiestan ignorantes tanto de las Escrituras como del poder de Dios. Miren qué interesante, queridos hermanos. Cuando la verdad se le presenta, dice, hay muchas personas que se manifiestan ignorantes tanto de las Escrituras como el poder de Dios.
El cristiano que acepta la verdad, miren qué interesante lo que dice acá, toda la verdad y nada más que la verdad, observará la historia bíblica en su verdadera perspectiva. Qué bonito es, queridos hermanos, ¿sí?, dejarnos guiar por la luz de la palabra de Dios. Pero muchos hoy en día, queridos hermanos, prefieren vivir bajo sus propios conceptos, dirigidos por enseñadores engañosos, ¿sí?, y desprecian la verdad de las Sagradas Escrituras. Pero dice aquí, el cristiano que acepta la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, observará la historia bíblica en su verdadera perspectiva. El pasado, la historia de la dispensación judaica desde el principio hasta el fin. Queridos hermanos, cuando nosotros estudiamos la historia del pueblo de Dios, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, queridos hermanos, se nos da un campo abierto de luz, en el cual, queridos hermanos, no nos deja ninguna duda de lo que realmente es el pueblo de Dios. Cada uno, queridos hermanos, de aquellos que sienten el deseo, de conocer la luz de la verdad presente, puede tener ese precioso privilegio de pertenecer al pueblo de Dios. Dice acá la historia de la dispensación judaica desde el principio hasta el fin, en vez de ser calificado despectiva y burlonamente como la edad oscura, revelará luz y más luz a medida que se lo estudie. Dios siempre, a través de todas las generaciones, siempre ha tenido un pueblo como lo tiene hoy en día, ¿sí? Y una de las grandes características del pueblo de Dios es que tiene el espíritu de profecía. Guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y eso los hace reconocer a nosotros, queridos hermanos, como depositarios de los misterios de Dios. Hay otro párrafo muy maravilloso que dice: la palabra del hombre fracasa, y quien se aferre de las aserciones del hombre como su fuente de dependencia, bien puede temblar, porque algún día llegará a ser como un barco que naufragó. Nosotros, queridos hermanos, debemos de examinar de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Debemos de examinar la historia para ver si verdaderamente, queridos hermanos, somos el pueblo de Dios. Mucha gente hoy en día, queridos hermanos, cree y se aferra a las aserciones del hombre como fuente de dependencia. Pero dice aquí, bien pueden temblar, porque algún día llegará a ser como un barco que naufragó. Pero la palabra de Dios es infalible y permanece para siempre. Qué bonito es, queridos hermanos, estar cimentados en la palabra divina del Señor, dejarse guiar por sus consejos, aceptar su voluntad y vivir haciendo lo que a Dios le agrada. Dice acá otro párrafo: Dios vive y reina, su gloria no se confina a templos hechos de manos. No ha cerrado el cielo a su pueblo, tanto en la era judaica como en esta. Dios revela sus secretos a su siervo, los profetas. Me llama la atención y vamos a explicar un poco lo de Daniel 2, y dice acá: la imagen que fue mostrada a Nabucodonosor en visiones de la noche representa a los reinos de este mundo. Si bien es cierto, proféticamente como pueblo de Dios sabemos de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Dice acá: los metales de la imagen
que simboliza los reinos del mundo, llegaron a ser cada vez menos puros y valiosos. Es lo que, queridos hermanos, describe Daniel 2. La cabeza de la imagen era de oro, que nosotros sabemos que representaba, queridos hermanos, al reino babilónico en aquel tiempo. El pecho y los brazos eran de plata, que era la representación, queridos hermanos, del reino de los medos y los persas. Y por lógica nosotros entendemos que este reino, ¿sí?, por estar, queridos hermanos, dirigido por dos gobernantes, que era Ciro y Darío, era un reino un poco más débil, hablando en valores de metales, porque representaba la plata, pero más fuerte, queridos hermanos, hablando violentamente. El vientre de bronce, sabemos que era una representación al reino de Grecia, ¿sí? Un reino, queridos hermanos, que en poco menos de tiempo que los demás reinos que habían pasado, que era Babilonia y a Medos y Persa, había conquistado al mundo en menos tiempo. En solo 8 años, según la historia, vemos cómo Alejandro el Magno, que en representación del reino de Grecia conquistó al mundo en tan poco tiempo, pero desafió al Dios divino, queridos hermanos, ¿sí?, a través de su arrogante decisión de atentar con su propia vida, bebiendo, queridos hermanos, como sabemos la historia lo dice, la copa, ¿sí?, que contenía 6 litros de licor. También la historia dice las piernas de hierro, que es una representación simbólica del reino de Roma en sus 2 fases, ¿sí? El reino de Roma imperial y el reino de Roma papal, ¿sí?, que ha, queridos hermanos, ¿sí?, obrado en gran manera en contra del pueblo de Dios. Las acechanzas acérrimas de lo que ha hecho Roma, queridos hermanos, no ha quedado en el olvido, en la memoria del Señor. Dios, queridos hermanos, ha de actuar en su momento y ha de recobrar todo lo que estos reinos han hecho con el pueblo de Dios. Dice acá también, y los pies y los dedos de los pies eran de hierro mezclado con barro cocido. Era una mezcla, queridos hermanos, en las cuales la palabra de Dios y la historia nos hace reconocer a Europa, ¿sí?, a las 10 naciones europeas, que son una representación, queridos hermanos, de los dedos y los pies de aquella imagen que soñó Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel. Así los reinos, dice, representaban una escala de deterioro de valores. Si ellos mantenían por siempre el temor del Señor, recibirían sabiduría y poder que los uniría y los mantendría vigorosos. Pero realmente no sucedió así, queridos hermanos, ¿sí? Fueron pocos los representantes de estos reinos pasados y estos reinos presentes en los cuales actúan bajo el temor de Dios. Algunos hacen el intento, pero no hay nada más bonito, queridos hermanos, que obedecer a Dios en sus mandamientos, vivir su palabra, queridos hermanos, y hacer lo que a Dios le agrada. Es interesante cómo Dios, queridos hermanos, a través de la profecía ha revelado el futuro, ¿sí? En el libro de Daniel, queridos hermanos, en el capítulo 2 también se decía que después de estos reinos, ¿sí?, Dios establecería un reino, queridos hermanos, que jamás, ¿sí?, sería destruido, y ese reino de Cristo.
¿sí? Dios nos ayude, queridos hermanos, ¿sí? Para que formemos parte de ese reino que jamás será destruido. Un reino que no será gobernado por un hombre, sino por el Rey de Reyes, que es el Señor Jesucristo. En los días de estos reinos, queridos hermanos, dice la palabra de Dios, se establecería un reino que jamás sería quitado. Queridos hermanos, queridos amigos, los reinos de este mundo son pasajeros, pero el reino de Dios es un reino sempieterno, que durará por siempre y para siempre. Y cada uno de nosotros, queridos hermanos, estamos invitados a ser partícipes de vivir en ese reino. Dios nos ayude a prepararnos, a alistarnos, ¿sí?, para ser parte de ese reino que un día Dios ha de establecer. Qué maravilloso es estudiar, queridos hermanos, las profecías del libro de Daniel, del libro de Apocalipsis. Qué maravilloso es estudiar, queridos hermanos, la santa palabra de Dios. En ella entendemos y comprendemos nosotros firmemente el pasado, el presente y el futuro, algo de muy importancia para nuestra vida, hoy en el presente, y también es importante para los que vienen después de nosotros. Dios nos ayude a prepararnos cada día, querido amigo y hermano, y lo que hemos visto en esta hermosa mañana sea de bendición para ustedes. Es mi mayor deseo en Cristo Jesús. Amén. Oremos una vez más. Amado Padre Celestial, te agradecemos, oh Dios, por estos consejos divinos. Gracias, Señor, porque en tu palabra podemos entender y conocer tus designios. Gracias por esos misterios que nos has dado a descubrir, en el cual tienen que ver con nuestra preparación, tienen que ver, oh Dios, con el pasado, con el presente y el futuro. Gracias por esta luz divina, Señor. Ayúdanos a apreciarla, a poner en práctica tu palabra, a ser hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos. Padre, perdona nuestros pecados, limpia nuestro corazón de todo aquello que a ti no te agrada, y sea tu paz celestial en nuestra vida siempre. Oh Dios mío, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, que la gracia del Señor Jesús sea siempre en vuestros corazones mi mayor deseo. Feliz día.